Bien. Bueno, entonces vamos ahí, vamos a ir entrando. Hoy día nos toca el tema de la tecnología, de la ciencia. Vamos a investigar eso. A ver, ciencia, tecnología, técnica. En realidad yo me basé en un trabajo de Jorge Irribarren, quien estaba vinculado a la RENIEC, ¿ya? Es un filósofo también, es peruano. A ver, esta frase, ¿no? Lo verdaderamente inquietante con todo no es que el mundo se tecnifique enteramente. No es inquietante que el mundo se tecnifique. Mucho más inquietante, preocupante, es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal. Que el hombre no entienda lo que está pasando, que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Esta frase la dice Martin Heidegger, a quien pueden ver acá, ¿no? Que es un fenomenólogo asociado al existencialismo. Tenemos acá un cuadro, algo complejo, lo voy a simplificar. Básicamente, ¿cuál es la idea? ¿No? Ubicar la tecnología en el mundo de los saberes y las acciones. La tecnología se puede comparar con la política, se puede comparar con la ciencia. Pero ¿de qué se ocupa la tecnología? De poiesis, que es creación, elaboración, y propiamente de tecné, que lo pueden entender como una habilidad. ¿A qué se dedica? A buscar utilidad, que las cosas sirvan para algo, ¿sí? Ese es un pequeño dato de dónde ubicar la tecnología. Pero, ¿por qué justamente? Porque no hay que aislar a las técnicas de las demás actividades humanas, sin las que aquellas se resultarían incomprensibles, ¿no? O sea, de hecho, este cuadro tiene la intención de que recuerdes la vinculación entre tecnología y ciencia y también con la política. Y eso lo vamos a ver hoy día. ¿Qué es la tecnología? Bueno, tecne más logos sería estrictamente estudio de las técnicas. Eso es lo que sería. Pero la palabra tecnología ha sufrido una confusión, ¿no? Por ejemplo, la palabra técnica y tecnología son o no son iguales. ¿Es lo mismo o no es lo mismo, no? Eso también es propio de una confusión. ¿Por qué sucede esta confusión? Porque tecne es en griego técnica y esta tecne se traspasa al latín como ars. Sin embargo, esto significa más bien arte. Pero el arte en tanto una habilidad, una habilidad. Aristóteles, Aristóteles comprende en su filosofía tanto la acción humana como el conocimiento. ¿Dónde se ubica la cuestión de la técnica? En el conocimiento, fíjate, en el conocimiento. Y recuerden que hace conocimiento, produce o crea, produce o crea. Entonces, ahí vemos dos aspectos de la cuestión de la técnica. Conocimiento técnico, una habilidad, un conjunto de saber hacer, y también creación, elaboración de artefactos. Por eso es que Mircham lo define como una actividad, conocimiento, pero no solamente eso, no solamente eso, sino que le agrega el artefacto y también la voluntad del ser humano, cargado de motivos e intenciones. O sea, ya es clave, debe ser clave que en realidad tecnología no es solamente el aparato, es más que eso, una actividad y un conocimiento. Cap, en Filosofía de la Técnica, más o menos explicó la confusión, ¿no? ¿Por qué se confunde técnica con tecnología? En alemán existe Technik, en francés existe Technik, pero en inglés no hay una palabra semejante a estas. La palabra que existió fue technology, de frente, technology. Entonces, por eso es que en algunos textos, cuando ustedes vean filosofía de la técnica, en realidad lo que están haciendo es filosofía de la tecnología. Entonces, ¿qué pasa en nuestro idioma? Al final, técnica o tecnología, eso no es lo mismo.
Si nos basamos en Bunge, podemos entender que la técnica es ese conjunto de habilidades antes de la ciencia moderna. Por ejemplo, cómo calentar comida estando en el bosque en la época de las piedras. ¿Cómo se hace eso? Con piedritas, con ramas. ¿Cómo calentar comida hoy? Ya con el microondas, ¿no? Ciencia aplicada. Ciencia aplicada. De la tecnología sería una evolución de la técnica. Aproximaciones a la noción de tecnología. ¿Qué puede significar tecnología? Es un conjunto de productos artificiales, de cosas, conocimientos también, conocimientos, un conjunto de recomendaciones de cómo hacer algo, pero también se refiere a los procesos de producción, al mecanismo bajo el cual se hacen las cosas. O sea, también hay tecnología, por ejemplo, en la fábrica de carros. Hay un proceso de producción. Uno pone la rueda, otro pone el timón, otro pone la puerta, y eso es tecnología. Fabricación, en pocas palabras, fabricación. Y también es un sistema necesario para poder usar esos productos. Es aquí que la palabra tecnología también se puede asociar a contexto. Finalmente, ¿por qué estamos tan deseosos de conseguir, por ejemplo, un smartphone, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos que la sociedad nos lo pide, ¿no? Porque hay un sistema sociotécnico. Hay un sistema sociotécnico que nos instruye y nos combina a conseguirnos aparatos. Bueno, ahí también está metida la tecnología. Esta definición es bien compleja, pero es la que da el filósofo que te comento, a quien tuve la suerte de escuchar y que te estoy compartiendo sus diapositivas. La tecnología es el estudio de la acción humana, diversa y metódica, generadora de y asistida por saberes, que visiona, diseña y luego actúa sobre la realidad vista como una cosmovisión y crea y usa un mundo humano de artefactos. Aquí aparece la bendita palabra artefactos, ¿no? Solo es un pedacito de todo lo que es tecnología. La tecnología es la manera en la que se crean y usan los artefactos culturales. Entonces, a partir de hoy ya te das cuenta que tecnología no es igual que artefacto, ¿no? Tecnología es más amplio. Esa es la lección que debe quedar. Bueno, la tecnología se ve en muchos ámbitos. No piensen que tecnología es robots. En realidad, tecnología, si lo ves como desde el punto de vista del método, del hacer cosas, tecnología hay en las ingenierías, también en la gestión, en la administración de empresas, también hay tecnología, porque hay un conjunto de normas para seguir. Obviamente, en el ámbito médico, jurídico, también hay tecnología. Y por supuesto, la política también tiene componentes tecnológicos, porque la tecnología, sobre todo, ¿qué cosa es? Modificar la realidad. Modificar la realidad para beneficio del ser humano. Correcto. ¿Qué ocurre con la ciencia, no? La ciencia, bueno, aparece en la historia humana, se desarrolla hasta lograr la especialización, que consiste en habilidades altamente desarrolladas en un campo específico, para hacer cosas más cómodas, más fáciles para especiales propósitos, ¿sí? Y podemos verlo también desde este punto de vista, ¿no? Eh, la técnica como una habilidad, eh, más o menos nos da la idea de llegar a la tecnología, llegar a la tecnología. Ahora, aquí ocurre un asunto polémico, ¿no? Es el asunto de si la tecnología nos atrapa o nos libera, si la tecnología nos atrapa o nos libera, lo cual se va a discutir hoy día. Para distinguir entre ciencia y tecnología se pueden tomar muchos aspectos, miren. La ciencia tiene una finalidad, explicar.
¿Cuál es la finalidad de la tecnología? Fabricar. El interés de la ciencia, lo natural. Y el interés de la tecnología, lo artificial. ¿Cómo usa el método la ciencia? Analiza, divide las cosas en partes. Y la tecnología sintetiza, junta esas partes en algo nuevo. ¿Qué procedimiento usa la ciencia? Simplifica el fenómeno, lo analiza de nuevo. En cambio, la tecnología se basa en la complejidad del artefacto. ¿A qué resultado llega la ciencia? A un conocimiento especializado y generalizable. ¿Y a qué resultado llega la tecnología? A un objeto particular y concreto. Una cosa. ¿Me dan cuenta? Correcto. Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología. Hay 5 formas de entender esas relaciones. La ciencia y la tecnología son independientes. Son independientes, incluso desde el punto de vista causal. O sea, no tienen nada que ver. Otros que dicen que sí interacciona, ¿no? Uno influye a la otra. Sin embargo, cada uno va por su camino. Son cosas diferentes, pero una ocasionalmente influye a la otra. Esto conduce a una versión de la tecnociencia. Una tecnociencia en la que la ciencia y la técnica son independientes. Otros piensan más bien que la tecnología se subordina a la ciencia. O sea, conforme se desarrolla la ciencia, surge tecnología. Otros más bien al revés, que conforme se desarrolla la tecnología, es cuando surge la ciencia. Esta es una tesis bien polémica, que a mí me costó entender, pero tiene algo de sentido. Por ejemplo, piensen en el hecho de que al elaborar mejores vidrios y hacer mejores instrumentos como el telescopio o microscopio, esto motivó a que hubiera más descubrimientos en la ciencia. Entonces no tendría algo, o sea, tendría mucho peso este argumento. La tecnología finalmente y la ciencia son dependientes y se co-crean. Una y la otra, sin la otra no existe. Esta es otra definición de tecnociencia. Este cuadro lo resume. Tecnología y ciencia separadas, dependientes, aunque cada uno por su lado, y en el monismo, la ciencia alberga la tecnología o la tecnología alberga la ciencia, y por otro lado tenemos a la tecnociencia, que es otra versión, ¿no?, de la relación entre ciencia y tecnología. ¿Qué hace la ciencia? A ver, observa, comprende, explica el mundo natural y el mundo humano y social. ¿Cuál es su motivación? Conocer la verdad. ¿Qué actividad tiene? Investiga científicamente el mundo, asistido por instrumentos. Resultados, libros, leyes, teorías. Eso hace la ciencia. Explica sobre todo. Y la tecnología diseña, crea, fabrica y usa artefactos útiles a la sociedad. Innova a partir del conocimiento tecnológico y científico y de habilidades prácticas. Motivación de la tecnología. Problemas, necesidades y deseos. Ejemplo a la mano. Buscar la vacuna para el COVID. Un ejemplo más evidente, ¿no? Actividad. Van a investigar, van a diseñar, crear, fabricar, usar instrumentos. Resultado. Un producto determinado, un artefacto. ¿Se entiende? Ahora bien, por un lado tenemos la acción tecnológica. La acción tecnológica. Hay 3 aspectos relacionados con 3 dimensiones de la acción tecnológica. Tenemos, por un lado, el aspecto técnico. Por otro lado, el aspecto organizativo. Y por otro lado, el aspecto ideológico-cultural. Dense cuenta de esto, ¿ya? La tecnología tiene estos aspectos. Por un lado, simplemente es un conjunto de instrucciones, una habilidad, también herramientas y máquinas. Pero, por otro lado, también la tecnología implica una tecnología, implica un mercado, implica una industria, implica aspectos económicos,
formar a la gente para que entiendan la tecnología, para que la desarrollen. Y obviamente también hay un aspecto cultural, ¿sí? Difundir valores vinculados a la aceptación de la tecnología, que la gente sienta que al desarrollarse tecnología están progresando, ¿se entiende? La tecnología como cosmovisión, como concepción del mundo, eso también es obvio y hay que enfatizarlo. Bueno, este es un resumen. Tenemos en la práctica tecnológica la dimensión ideológico-cultural, la dimensión organizativa y la dimensión técnica. El conocimiento tecnológico, sus principales elementos, ¿cuáles son? La teoría tecnológica, ya lo hemos dicho, un conjunto de instrucciones sobre cómo hacer objetos, cómo construir cosas, datos problemáticos. Eh, un ejemplo sencillo es el impacto medioambiental. Por ejemplo, cuando se inventó el automóvil, la gente quería pues trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, lo que ha habido es contaminación también. Lo que ha habido es contaminación. ¿Se entiende? Es dato problemático, parte del conocimiento tecnológico. Conceptos científicos, por supuesto. También hay conceptos especializados acá. Eh, y eso se debe entender, ¿no? Se debe entender eh, para poder comprender lo que es el conocimiento tecnológico. ¿Qué es la pericia técnica? El saber hacer. La pericia técnica se entiende pues como el saber hacer. ¿Cuáles son esos componentes? Tenemos un componente técnico metodológico, conjunto de capacidades y destrezas técnicas. Componente científico tecnológico. ¿Esto a qué alude? Alude al vínculo entre ciencia y tecnología. O sea, el saber hacer también tiene parte de ciencia y parte de tecnología. Componente organizativo social, ya lo hemos dicho, ¿no? Para que haya tecnología tiene que haber un mercado, una economía, un grupo de personas que lo hagan, una comunidad. Componente histórico-social, también el aspecto de la cosmovisión, de la cultura, de cómo influye la tecnología, por ejemplo, para hacer arte, para hacer fotografía, para hacer cine. El cine ha cambiado, ¿verdad? Por la tecnología, por ejemplo, ¿no? Algunos critican, por ejemplo, las películas de Avengers, porque si bien pueden tener un contenido, un guión, sin embargo son bastantes efectos, prácticamente son efectos. Muy poco es así seres humanos de carne y hueso, ¿no? La gran mayoría son efectos, entonces, sin embargo es una obra de arte, bueno, en algún sentido, ¿no? Bien. Componente verbal iconográfico, verbal. ¿Sí o no que la tecnología provoca nuevos términos, nuevo lenguaje? Eh, por ejemplo, la palabra smartphone. Esta palabra no existía. La palabra smartphone ha surgido, ¿verdad? Teléfono inteligente. Tablet, tablet, novedades tecnológicas, términos nuevos y los incorporamos. Eh, o el hecho de stalkear, ¿no? Si tú estás mirando mucho la página social de alguien porque te gusta y qué sé yo, bueno, eso se llama stalkear, ¿no? Que no es más que otra forma de acoso, así que ten cuidado. Bueno, método y técnica. La tecnología o la técnica se vincula con un método, con un saber hacer, con un conjunto de procesos. Bueno, esto es muy evidente, ¿no? ¿Cómo hacer un vaso de limonada? Profe? Acá hay técnica, sí hay técnica, ¿no? No sé si tú a tu limonada le pones hielo o le pones esta rodajita de adorno, esta rodajita, ¿no? ¿Le pones o no le pones? Bueno, esa es una técnica, ¿sí? ¿Ya? O por ejemplo, separar las pepas antes, ¿no? Separar las pepas, qué sé yo. Técnicas para que un niño aprenda a escribir, para enseñarle a un niño a escribir. Hay muchas cosas que se pueden hacer para que el niño aprenda a escribir. Ahí hay técnica. Vamos a mencionar un mito que se llama el mito de Prometeo. Vamos a ver si les parece bien, ¿ya? Eh, ¿Qué pasó? Este es Zeus, ¿no? Zeus le pide a Prometeo que distribuya las virtudes entre todos los seres que pueblan la tierra.
Prometeo le pide a su hermano Epimeteo que las reparta. Entonces, Zeus le pide a Prometeo y Prometeo se lo delega a Epimeteo. Epimeteo, que es bien despistado, le da al águila la capacidad de volar, le da al pez la capacidad de nadar, y así reparte todo y se olvida de los hombres. Y los hombres estamos en nada, no tenemos ninguna habilidad. Entonces Prometeo se preocupa y le roba a Zeus el fuego. El fuego representa la técnica. El fuego es una metáfora para la técnica. Y se lo entrega a los hombres para que tengan técnica y sobrevivan con eso. Pero Zeus se ofende, castiga a Prometeo y ahora observa a los hombres, ¿no? Los hombres ya tienen el fuego. Zeus no los puede destruir, ya se va a quedar con ellos, pero mmm, tienen el fuego. ¿Y qué pasa? A pesar de que tienen el fuego, la técnica, siguen siendo incapaces de vivir en sociedad. Se siguen matando, entre ellos se dominan, entre ellos se someten. Entonces le pide a Hermes que les entregue dos virtudes, el pudor y la justicia, la vergüenza y la equidad. En una palabra, la política. Fíjate, ¿eh? La política colocado al nivel de la técnica. Por eso es que deben entender que la cuestión de la política se vincula de alguna forma con la cuestión de la técnica. Está colocado al mismo nivel. Tener técnica no garantiza que vivamos bien. Eso también hace falta vincularlo a un aspecto político. La política se puede entender como una técnica. Véanlo, ¿no? Cuando hablamos del arte de la guerra, la palabra arte, latín ars, arte de la retórica, saber argumentar, arte del diálogo, llegar a acuerdos, que es lo que suelen hacer los grupos políticos, ¿no? Bueno, en San Marcos, por ejemplo, hay grupos políticos que quieren llegar a acuerdos con el rector o con no sé quién. Bueno, ellos hacen uso de la política como técnica. Y la técnica en la política, también hay técnica en la política. Cuando los políticos usan redes sociales, cuando nos obligan a usar tecnología móvil o con el tema del voto electrónico, que seguramente muy pronto se va a implementar, ¿no? De repente va a haber voto electrónico a distancia. ¿Quién sabe, no? Bueno, sigamos. Eh, Metodología y método. Hay que distinguir esto, ¿eh? Para entender la tecnología, la cuestión del método es importante. Un método es un conjunto de pasos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la tecnología, sí. En tanto, este conjunto de pasos es una orden, ¿no? Tú, por ejemplo, quieres tu limonada y para esto sigues un método, que es un conjunto de pasos, de instrucciones. Esto también es parte de la técnica, ¿no? Recolecta agua, ten limones, corta los limones, exprime los limones y echa todo en este vaso y con eso obtienes limonada. Es un ejemplo sencillo, ¿no? En la tecnología hay ejemplos más complejos. Eh, bueno, entonces, obviamente que hay un vínculo entre estas dos cosas y la tecnología. ¡Pum! Kuhn, para explicar el cambio de la ciencia, el paso de un paradigma a otro, las anomalías que hacen posible la revolución científica, habla de los métodos o de las metodologías. La insuficiencia de las directrices metodológicas para dictar por sí mismas una conclusión sustantiva única a muchos tipos de preguntas científicas. Eso ocasiona también el cambio en la ciencia. La observación y la experiencia por sí solas no pueden determinar un cuerpo particular de tales creencias. Un elemento aparentemente arbitrario, compuesto de incidentes personales históricos, es siempre uno de los ingredientes de formación de las creencias sostenidas por una comunidad científica dada en un momento determinado. Fíjate, no solamente es la observación y la experiencia. ¿Cuál es el papel que juegan los métodos eh, y las teorías? ¿Cuál es el papel que juegan los métodos y las teorías en el proceso de formación de una nueva ciencia? Ahí está la palabra método, ¿no? No pueden interpretarse ninguna historia natural sin al menos cierto caudal implícito de creencias metodológicas y teóricas, entrelazadas que permiten la selección, evaluación y la crítica. Si este caudal de creencias no se encuentra ya implícito en la colección de hechos, deberá ser proporcionado del exterior, quizá por una metafísica corriente o por otra ciencia,
o por incidentes personales históricos. Por consiguiente, no es extraño que en las primeras etapas de desarrollo de cualquier ciencia, diferentes hombres, ante la misma gama de fenómenos, pero habitualmente no los mismos fenómenos particulares, los describan y los interpreten de modos diferentes. Muy bien. Bueno, esta es la opinión de Thomas Kuhn para explicar el cambio en la ciencia. Pero date cuenta que hace uso de la palabra método también para como algo importante, ¿no? Como una influencia muy crucial para que haya nueva ciencia. El método tecnológico. El método tecnológico es un conjunto de órdenes que te va a dar resultado la creación de un artefacto. La creación de un artefacto. Es un conjunto de etapas, el método tecnológico. ¿Sí? Tenemos una necesidad, ¿no? Una necesidad. ¿Cuál puede ser esa necesidad? Bueno, por ejemplo, queremos evitar que nos caiga un asteroide, ¿no? De hecho, este año 2020 es tan raro que no sería raro que caiga un asteroide, ¿no? Así que, por si acaso, prepárate. Bueno, busca información sobre eso, ¿no? Diseña, diseña tu investigación, planifica un método para prevenirnos del asteroide, eh, construye aparatos de rastreo, de repente una bomba para poder hacerle frente o alguna cuestión. Comprueba de que eso va a servir, apunta lo que resultaste, lo que obtuviste, y bueno, llegas a la solución que probablemente genere otro tipo de necesidad y así, ¿no? Lo técnico y la técnica. No es lo mismo aunque parezca. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la técnica y lo técnico? Bueno, parece obvio. Lo técnico son las competencias y acciones humanas orientadas a fines, los productos de ella y los métodos para su creación y uso, ¿sí? Habilidades que se buscan, que se desarrollan con un determinado fin. La técnica es el surgimiento del hacer metódico, es más organizado, que se asemeja a los procesos de aprendizaje activo de aprender haciendo, saber cómo. Clara mixtura de la actividad práctico-poética, práctico-creativa, práctico-elaboradora, saber hacer, artefacto producido y agente humano. Bien, o sea, lo técnico lo puedes vincular al método y la técnica lo puedes vincular a la metodología. Bien, porque es más elaborada, porque es más elaborada. Correcto, pero lo importante es que entiendas que método y técnica están vinculados. Método y técnica están vinculados. Finalmente, ya para ir cerrando la exposición, convergencia y aceleracionismo, aspectos culturales de la tecnología. Bueno, ¿quién de ustedes no tiene un smartphone, no? De hecho, en San Marcos esto es bien peculiar, en cualquier universidad, ¿no? Un profesor un día dijo esto, no sé si a modo de burla o ironía. El alumno se puede morir de hambre, pero va a tener su smartphone. Lo cual no sé si es cierto, ¿eh? Eh, Esto surgió de esta piedra, ¿cómo se llama esto? El zapatófono, no sé cómo lo llaman, ladrillo, ¿no? Este ladrillo, que era complejísimo, ahora tenemos esta cosa, el smartphone. Este smartphone reúne una cantidad de herramientas que ya te das cuenta, ¿no? No solamente cuestiones de magnetismo, electromagnetismo o GPS, por ejemplo, ¿no? Internet, hay mecanismos dentro de la máquina, eh, micrófono, parlantes para hablar. ¿Alguien sabe qué es un smartphone prácticamente? ¿Un smartphone qué cosa es? Aparte de para llamar, en realidad, ¿qué cosa es un smartphone? Por eso es que es tan útil, ¿no? Es un tipo de computadora. En realidad, tu smartphone es un tipo de computadora. A esto se le llama convergencia tecnológica, o sea que, fíjate, ¿no? Las diferentes herramientas están juntándose en una sola cosa, en una sola cosa. Eso es convergencia. La convergencia es eso, ¿no? Es la tendencia a que haya una especie de resumen tecnológico, que las cosas se junten en una sola, en una sola.
Bien, correcto. Eh, Esto lo puedes ver si tú quieres investigar por tu cuenta lo que es la nanotecnología, la ingeniería, la biotecnología. Hay proyectos de puentes entre estos ámbitos, lo cual, por supuesto, da pie a pensar de que es obvio que sí hay una convergencia tecnológica. Hay conversación entre diversos aspectos de la ciencia, sobre todo por la nanotecnología. Eh, Hay un artículo en El Comercio de Alfredo Torres que se llama Volver al Futuro. Nos habla de las tendencias globales. ¿Cuáles son las cuatro megatendencias globales? Uno de ellos es la aceleración tecnológica. Y este es justamente el que queremos ver, ¿no? La aceleración tecnológica, ¿en qué consiste? A ver, en que las cosas avanzan cada vez más rápido. Eso es. ¿Te das cuenta que siempre cada año es 1G, 2G, 3G, estamos en el 5G y no sé qué después qué vendrá, ¿no? Aceleracionismo tecnológico es la postura que considera que hoy en día la tecnología está avanzando de forma muy acelerada. La producción, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Esta es la curva de la historia humana, el desarrollo humano y la población de todo el mundo. Cuando se disparó la población de todo el mundo y comenzó a haber superpoblación, porque hubo mayor comodidad y mayor producción. Aquí lo está, con el motor de vapor, la máquina de vapor. O sea, ¿qué ocasionó la comodidad humana? La comodidad humana, el progreso humano, que hubieran más humanos, que vivieran más cómodamente, fue la revolución industrial. La aceleración tecnológica va de la mano con la convergencia tecnológica. Primero, un aparato es costoso. Luego, pasa un tiempo y se vuelve accesible. Finalmente, todo el mundo puede comprarlo. Es lo que ha pasado hoy en día. ¿Qué áreas de necesidad hay, no? Pues la ocupación y configuración de los mercados futuros. La tecnología está presente en todos estos ámbitos. Movilidad, energía, salud, hogar, entretenimiento, educación, comunicación, nutrición, belleza. Kurzweil, Kurzweil propone esto, la ley de los rendimientos acelerados, una teoría de la evolución tecnológica. Nos va a hablar de la singularidad tecnológica, y a esto sí lo vamos a leer con calma, porque es un concepto realmente eh, que te va a hacer pensar. Miren esta imagen, esta es la ley de Moore. ¿Qué entiendo a ver por la ley de Moore, no? Eh, Básicamente, la ley de Moore te va a decir algo. ¿Qué cosa? Eh, que conforme el tiempo avanza, los condensadores, por ejemplo, los componentes mínimos de los artefactos, se van haciendo cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Los aparatos se van haciendo cada vez más pequeños. El chip es la prueba de esto. Mientras, o sea, la ley de Moore es eso. Conforme avanza el tiempo, los integrantes de las máquinas se van haciendo cada vez más pequeñas, lo cual involucra especialización. Ahora bien, eh, la singularidad tecnológica de la cual aquí te hablé involucra llegar a una forma de ser humano distinta. Por ejemplo, la nanotecnología es una prueba de ello, ¿no? Hay nanomedicina en proyecto, ¿no? En realidad, pequeñas máquinas van a trabajar en tu cuerpo y te van a curar. Eso está en proyecto y ya está ocurriendo. Eh, si seguimos manipulándolo todo, incluso el ser humano, ¿qué es lo que quedaría en pie? La singularidad tecnológica tiene que ver con llegar a la producción de un ser humano, mejor dicho, llegar a la producción de una máquina que pueda ser capaz de reconstruirse o mejorar su propia evolución. Esa es la singularidad, por eso singularidad viene de único. Una máquina diseñada por el hombre con la capacidad de guiar su propia transformación.
Y a eso es a lo que nos lleva la convergencia y el aceleracionismo. Incluso algunos hablan de manipular el hombre su propio cuerpo, ¿sí? De llenarlo de piezas mecánicas. Entonces, ¿qué seguiría siendo plenamente humano o perderíamos nuestra humanidad? ¿La tecnología haría que perdiéramos nuestra humanidad finalmente? Porque, ¿cuál es el defecto del cuerpo que tenemos, no? El defecto del cuerpo que tenemos es que se enferma, y prueba de ello es la pandemia. Se enferma. Nuestro cuerpo se enferma, muere, envejece, le da cáncer, le da no sé qué cosa, enfermedades. Por lo tanto, eh, el proyecto del hombre, que no se dice, pero que está ahí, es deshacerse de su cuerpo o mejorarlo con máquinas. Entonces, la pregunta que uno se haría, ¿y esto hace que nos deshumanicemos? ¿Qué es lo que define al hombre? Y aquí hay una respuesta interesante, ¿no? Eh, nuestra especie, nuestra especie es aquella que inherentemente busca expandir su alcance físico y mental más allá de sus limitaciones actuales. Es un ser humano inestable, insatisfecho, siempre quiere más. Sobre todo, salirse de su cuerpo. Imagínate. Aquí hay un cuadro breve, eh, sobre lo que es la evolución del hombre. Leamos más que las dos últimas etapas, época 5 y época 6. ¿Qué sucederá? La tecnología llega a dominar los métodos de la biología, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes a lo mejor, o sus hijos de ustedes, en el futuro van a poder diseñar sus hijos, diseño genético, van a ser sus hijos a la carta. Obviamente van a ser tus hijos, pero vas a poder diseñarlos, ¿no? Quiero que tenga ojos negros, quiero que, por ejemplo, sea un talento musical. Entonces, eso en el futuro se va a poder hacer. Control biológico mediante la tecnología. Pero si en el futuro esto sigue así, si la idea es que tú quieres que tu cuerpo no te falle o que tu cuerpo salga como tú quieras, es que en el fondo no quieres tu cuerpo. Si no quieres tu cuerpo, porque es una limitación, ni siquiera el metal, hasta el metal se oxida, lo que sigue es esto. Lo que sigue es esto, ¿no? La inteligencia humana, mayormente no biológica, se expande enormemente por el universo. La escena es la de una nave sola viajando por el universo, trasladando nuestra historia. Una nave solitaria viajando por el universo, comunicando, difundiendo nuestra historia, o conociendo más, ¿sí? Los patrones de materia y energía del universo se saturan con procesos inteligentes y con conocimiento. Es aquí donde hablamos del post-humano, el post-humano. Estamos llegando ya a la parte final de la exposición. Eh, Antes del post-humano, que es el hombre sin cuerpo, o el hombre desligado de su naturaleza corporal, un ser puramente digital. En realidad esto es muy difícil de explicar, pero es el proyecto. Antes de eso, primero viene el transhumano. El transhumano es un ser humano dotado de bienestar, inteligencia y longevidad, mediante manipulación tecnológica, mediante máquinas. Eh, y obviamente tendríamos que hablar de inteligencia, ingeniería genética, inteligencia artificial, cyborgización, para llegar a esta singularidad, que es la máquina dirigiendo su propia evolución, eh, lo cual involucra también hablar del poshumano. Como te digo, el transhumanismo es un paso previo al poshumanismo. No confundir este post con el posmodernismo, ¿ya? El posmodernismo es otra cosa, otra cosa. Este es poshumanismo. Tiene que ver con el hecho de que el hombre se desligue de su cuerpo o de sus limitaciones corporales. El planteamiento transhumanista ve a la tecnología como una superación de lo natural humano. Ya, más o menos así sería el poshumano, el poshumano, ¿ya? Un ser puramente digital, pura inteligencia. Mm, Es difícil de explicar, es difícil de explicar. Justamente, ¿no? Ya hemos hablado, pero acá está más claro. La singularidad tecnológica tiene que ver con crear una máquina que sea capaz de automejorarse recursivamente, que ella misma decida cómo evolucionar.
¿sí? Eh, o sea, involucra una inteligencia artificial ya independiente del ser humano. Eh, si esto ocurriría, por supuesto que ocasionaría muchos cambios a nivel social, ¿no? Tendríamos que de repente pensar en sociedades de puros robots o de máquinas, ¿no? Eso ya es para, ¿cómo se llama esto? Es para los de ciencia ficción, pero en realidad existe, ¿no? Para los futurólogos. Los futurólogos son aquellos que, por si acaso, no son los que leen la mano, esas cosas, ¿no? El futurólogo existe como una disciplina, aunque implica mucha especulación, pero también en base a pruebas, en base a huellas, en base a indicios. Futurólogos especulan de cómo será de aquí a 20 años la humanidad, o de aquí a 50 años la humanidad con la tecnología. Y bueno, simplemente para recalcarte que el transhumanismo es un paso previo al poshumanismo, que ustedes ya han conocido hoy día, ¿no? Que espero que les haya interesado. Bueno, se agradece la atención. Vamos a cerrarlo con un material esto. A ver, de repente de acá. Es muy frecuente que escuchemos que la tecnología nos deshumaniza, es decir, que nos despoja de las características que nos hacen humanos. Pero, ¿qué es la tecnología? ¿Y nos hace menos humanos? Relacionamos la palabra tecnología con cosas muy nuevas, generalmente electrónicas, pero se trata de un concepto muy antiguo. Tecnología es una palabra de raíces griegas. Tecné significa arte u oficio y logos, estudio o conocimiento. La tecnología es el conocimiento aplicado a la solución de un problema o al mejoramiento de alguna capacidad humana. La aplicación de la tecnología nos permite, por ejemplo, desplazarnos más lejos y más rápido, aplicar más fuerza con menos esfuerzo, ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cosas pequeñas verlas grandes, hacer llegar nuestra voz muy lejos y escuchar lo que está lejano, recordar cosas que podríamos olvidar, inventar nuevas tecnologías. Hasta los inventos más humildes y rústicos son aplicaciones tecnológicas. Entonces, ¿un lápiz, una bicicleta, una computadora o un videojuego nos deshumanizan? Primero tendríamos que preguntarnos qué tenemos los humanos que no tengan muy desarrollado otros seres. Para empezar, a diferencia de otros animales que se adaptan a su entorno o perecen, los humanos somos capaces de adaptar el entorno a nuestras necesidades o gustos. ¿Es eso lo que nos hace humanos? La discusión es filosófica y profunda, pero podemos estar de acuerdo en algunas características que los seres humanos hemos desarrollado más. El razonamiento, muy vinculado a un lenguaje complejo que nos permite pensar y comunicar ideas abstractas. Gracias al lenguaje podemos discutir acerca de eventos pasados, posibles futuros, incluso imaginarios. El lenguaje en sí mismo es una tecnología y la escritura, que nos permite conservar ideas para futuras generaciones, es también una tecnología. La moral y el derecho, el ponernos más o menos de acuerdo en qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Sabías que uno de los primeros ejemplos de escritura de la historia es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de leyes escritas en Babilonia alrededor del año 1700 a.C. El arte, esas actividades que nos permiten expresar y compartir emociones e ideas, como la danza, el teatro, la pintura y la escultura, están profundamente asociadas con aplicaciones de la tecnología. La guerra. Somos la única especie que, gracias a las tecnologías para matar, es capaz de extinguirse a sí misma. Así pues, resulta que la tecnología más bien es la que nos ha humanizado, para bien o para mal. Pero al final, no es la tecnología en sí misma la que nos transforma, sino el uso que hacemos de ella, ya que solo es capaz de potenciar nuestras propias habilidades. Como dijo el científico y escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, aquello tuvo el efecto que por general tienen los buenos libros. Hizo más tontos a los tontos, más listos a los listos, y los miles restantes quedaron ilesos.
Ni el mejor procesador de texto puede hacernos buenos escritores. Una calculadora científica no nos hará inteligentísimos matemáticos. Una sofisticada tableta de dibujo no nos convertirá en artistas. Finalmente, la tecnología nos permite hacer con más efectividad, eficiencia y precisión aquello que ya sabemos hacer. Por eso, la mejor manera de aprovechar las tecnologías es desarrollar primero todo aquello que podemos hacer sin ellas. Curiosamente. Correcto. Bueno, dejamos de grabar.